quiero que me escuches con cuidado esta noche. No con los oídos de siempre, con esos oídos que ya saben filtrar lo que les conviene. No, escúchame con el oído que duele. Ese que reconoce la verdad antes de que la mente tenga tiempo de fabricar una excusa. Porque lo que voy a decirte hoy no es cómodo. Y yo no vine aquí a hacerte sentir cómoda. Vine porque el Espíritu Santo me despertó con algo ardiendo en el pecho, y cuando Él hace eso, yo no puedo callar. No tengo permiso para callar. Hay un espíritu que opera en la iglesia. Sí, en la iglesia, no solo en el mundo, que se disfraza con Biblia en la mano, con sonrisa amable, con palabras que suenan espirituales. Y ese espíritu tiene un vocabulario, tiene frases favoritas, frases que suenan a sabiduría, pero huelen a manipulación. Y hoy vamos a desenmascararlas, no para señalar a nadie, para que tú misma te examines. Porque a veces, querida, el espíritu de Jezabel no está en la otra, está en el espejo. Antes de que te diga cuáles son esas 3 frases, necesito que entiendas algo que casi nadie enseña cuando habla de Jezabel. Porque se ha vuelto muy fácil, ¿verdad? Decir, esa mujer tiene espíritu de Jezabel, como quien dice, esa mujer me cae mal. Se usa como insulto, se lanza como piedra, y cuando algo se convierte en piedra, deja de ser revelación. Se vuelve arma, y las armas en manos de gente herida hacen destrozos. Así que antes de hablar de frases, hablemos de algo que me tomó años entender. Jezabel no es un demonio cualquiera. No es un espíritu que entra gritando. Es un espíritu que entra sirviendo. ¿Me escuchaste? Sirviendo, organizando, resolviendo, haciendo lo que nadie más quiere hacer. Y ahí está su poder, en que llega donde hay vacío de liderazgo, donde hay un Acab pasivo, donde hay un trono espiritual vacante, y se sienta, no a la fuerza, con permiso, a veces con aplauso. Abre conmigo Primera de Reyes capítulo 21. No el capítulo 18, que es el que todo el mundo conoce, el de Elías en el Monte Carmelo. No. Vamos al 21, que es donde se ve la verdadera operación de Jezabel, la que no hace ruido, la que no tiene relámpagos ni fuego del cielo, la que sucede en un comedor, con una carta, con un sello robado. El rey Acab quiere una viña, la viña de Nabot, y Nabot le dice que no, porque esa tierra es herencia de sus padres, herencia sagrada. Y la palabra que usa el texto hebreo para esa herencia es Nahalá, que no significa simplemente propiedad. Nahalá es la porción que Dios mismo asigna. Es tierra que viene con pacto. Nabot no estaba defendiendo un terreno, estaba defendiendo una promesa generacional. Estaba diciendo, esto no se vende porque no es mío, es de Dios a través de mis padres. ¿Y Acab qué hace? Se acuesta en la cama, se voltea hacia la pared, no come, como un niño, como un hombre que nunca aprendió a recibir un no de parte de Dios. Y aquí es donde entra Jezabel, y lo que le dice es escalofriante. Mira lo que dice en el versículo 7. ¿No eres tú el que gobierna en Israel? Levántate, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. ¿Escuchaste eso? Analiza esa frase. ¿No eres tú el que gobierna? Esa pregunta no es inocente. Esa pregunta es una inyección de orgullo disfrazada de ánimo. Está diciendo, tú mereces lo que quieres, y si no te lo dan, yo me encargo. Eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Te convence de que mereces lo que Dios no te ha dado. Y luego se ofrece como el instrumento para conseguirlo. ¿Sabes qué me duele? Que a veces esa Jezabel no es una persona externa. A veces esa voz que dice, tú mereces más, tú mereces que te traten mejor, tú mereces ese puesto, esa posición, ese reconocimiento. A veces esa voz sale de adentro tuyo y suena tan razonable, tan justa, tan válida, pero tiene veneno debajo, porque Jezabel no destruyó a Nabot con una espada. Lo destruyó con un proceso legal falso, envió cartas, organizó un ayuno, ¿puedes creerlo? Un ayuno,
usó la estructura religiosa para cometer asesinato. Puso a 2 testigos falsos. Y todo se veía tan correcto, tan ordenado, tan espiritual. Y Nabot murió, apedreado, por defender lo que Dios le había dado. Eso me lleva a algo que necesitas grabarte esta noche. El espíritu de Jezabel siempre necesita eliminar a alguien para conseguir lo que quiere. Siempre. Puede ser eliminar la reputación de alguien. Puede ser eliminar la voz de alguien. Puede ser eliminar la influencia de alguien. Pero siempre hay una víctima. Y la víctima casi siempre es alguien que simplemente estaba siendo fiel a lo que Dios le dio. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en un lugar, una iglesia, un ministerio, un grupo de mujeres, donde de pronto alguien empezó a hablar de ti, a cuestionar tus motivos, a reorganizar las cosas para que tú quedaras fuera? Y todo se hizo con una sonrisa, con un yo solo quiero lo mejor para el ministerio. Eso no es conflicto de personalidades, hermana. Eso tiene nombre. Y ese nombre está en la Biblia. Pero aquí viene lo que me sacude. ¿Y si alguna vez fuiste tú la que hizo eso? No con maldad consciente, no con un plan frío, sino con esa justificación interna que dice, es que yo sé cómo se deben hacer las cosas. Esa certeza de que tú tienes razón y los demás simplemente no ven lo que tú ves. El Espíritu Santo me está diciendo que hay alguien escuchándome ahora mismo que necesita que le digan esto. No todo lo que sientes con convicción viene de Dios. A veces tu convicción es solo tu herida hablando fuerte. Y una herida que habla fuerte no es profecía, es dolor sin sanar. Vamos a Apocalipsis 2:20. Jesús, no un pastor, no un apóstol, Jesús mismo, le habla a la iglesia de Tiatira y dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos. Fíjate en algo. No dice que actúa como profetiza, dice que se dice profetiza. Ella misma se dio el título, ella misma se autoproclamó, y la iglesia la dejó, la toleró. ¿Por qué? Probablemente porque era útil, porque organizaba cosas, porque tenía carisma, porque llenaba un vacío que nadie más llenaba. Y Jesús no le dice a la iglesia, ustedes tienen un problema de demonios. Les dice, ustedes tienen un problema de tolerancia. El pecado de Tiatira no fue tener a Jezabel, fue permitirla. Eso me pregunto ahora mismo, y te lo pregunto a ti. ¿Qué estás tolerando en tu propia vida que tiene nombre de Jezabel? No en otra persona, en ti. ¿Qué actitud has dejado crecer porque te da resultados? ¿Qué manera de controlar, de manipular, de presionar emocionalmente has dejado pasar porque así soy yo o porque alguien tiene que poner orden? Si esto que acabo de decir tocó algo profundo, algo que tal vez nunca le has dicho a nadie, escríbemelo en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo di, hoy me vi. 2 palabras. Y deja que el Espíritu Santo haga el resto, porque esta predicación no va a ser sobre señalar a otros, va a ser sobre dejar que la luz entre en los rincones de tu propio corazón, donde has estado operando con las herramientas equivocadas. Y el primer paso, siempre el primer paso, es la honestidad. Ahora sí. Vamos a la primera frase. La primera frase que delata un espíritu de Jezabel es esta. Y cuando la escuches, te va a doler porque probablemente la has dicho o la has escuchado cientos de veces. Yo solo digo la verdad. Suena bien, ¿cierto? Suena valiente, suena espiritual, suena como algo que diría alguien con discernimiento. Pero escúchame, el diablo citó escritura en el desierto. Citó el Salmo 91 con precisión teológica y seguía siendo el diablo. No es lo que dices. Es desde dónde lo dices y para qué lo dices. Yo solo digo la verdad. Es la frase favorita de quien usa la verdad como cuchillo, de quien toma un hecho real, porque sí, muchas veces es cierto lo que dice, y lo usa no para restaurar, sino para dominar, no para sanar, sino para posicionarse, no para edificar, sino para demostrar que ella tenía razón.
Hay algo que Pablo escribió que me persigue, Efesios 4:15. En muchas traducciones dice hablando la verdad en amor, pero el griego original es mucho más rico. La palabra es aleteuontes y no significa simplemente decir cosas verdaderas, significa vivir verazmente. Es un verbo completo, no solo del habla sino de toda la conducta. Pablo está diciendo, la verdad no es solo lo que sale de tu boca, la verdad es cómo vives, cómo tratas, cómo miras al otro, cómo manejas lo que sabes, y la persona con espíritu de Jezabel toma la verdad, verdad real, verdad verificable, y la convierte en un arma de control. Yo se lo dije porque alguien tenía que decírselo. Yo solo fui honesta. A mí nadie me va a callar. Pero ¿sabes qué revela esa frase? Revela que para esa persona, la verdad no es un acto de amor, es un acto de poder. Es una manera de decir, yo veo lo que tú no ves, yo sé lo que tú no sabes, yo soy la voz que este lugar necesita. Y eso, querida, no es profecía, es Jezabel con Biblia en la mano. Déjame mostrarte algo en el libro de los Proverbios que me dejó sin palabras cuando lo entendí en su contexto. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La palabra hebrea que se traduce como fieles es neemanim, que viene de la misma raíz que amén. Significa algo firme, confiable, que tiene fundamento. Las heridas del que ama son neemanim. Son estables, son seguras, tienen piso. Pero los besos del que aborrece, y aquí viene lo fuerte, la palabra para importunos en hebreo es natarot, que puede significar excesivos, abundantes, casi asfixiantes. Son demasiados, son sospechosos en su abundancia. ¿Ves el contraste? El amor a veces hiere, pero su herida tiene fundamento. La manipulación a veces halaga, pero su halago ahoga. Y Jezabel sabe hacer las dos cosas. Sabe herir con verdad y sabe halagar con exceso. Las dos son herramientas del mismo espíritu. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? Te voy a hablar claro. Se ve en la mujer que después de cada reunión de liderazgo tiene algo que corregir sobre alguien. Se ve en la que dice, yo tengo palabra para ti. Y esa palabra siempre te deja sintiéndote pequeña. Se ve en la que comparte por motivos de oración información que no le corresponde compartir. Se ve en la que dice, el Señor me mostró que tú estás en desobediencia. Y curiosamente, siempre que el Señor le muestra algo sobre ti, coincide con algo que ella quiere que cambies para su conveniencia. ¿Te suena familiar? Y aquí viene la pregunta que te hago de rodillas, no de pie. ¿Alguna vez has sido tú esa mujer? ¿Alguna vez usaste una verdad real, no para levantar a alguien, sino para posicionarte, para demostrar que tú veías lo que nadie más veía? Porque el espíritu de Jezabel no siempre grita. A veces predica, a veces aconseja, a veces intercede, y lo hace con versículos, y lo hace con lágrimas, y lo hace con un tono de voz que suena tan espiritual. Pero los frutos lo delatan, siempre. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto de una verdad dicha desde el espíritu de Jezabel siempre es el mismo. División, confusión, gente que se aleja, gente que se siente insegura, gente que empieza a dudar de su llamado, de su pastor, de su ministerio. Donde Jezabel dice la verdad, las relaciones se quiebran y ella se queda parada en medio de los escombros diciendo, yo solo dije lo que nadie se atrevía a decir. No, hermana, tú dijiste lo que el enemigo necesitaba que alguien dijera y te usó a ti porque tenías credibilidad. Hay algo en Santiago 3 que me estremece. Versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Viste?
Santiago dice que hay una sabiduría que parece sabiduría pero es diabólica. No dijo mundana, dijo diabólica. Y su marca es el celo amargo y la contención, la necesidad de tener razón, la necesidad de ser reconocida como la que ve más claro. Eso no viene de arriba, viene de abajo y viene vestido de espiritualidad. Entonces la próxima vez que escuches o que te escuches a ti misma decir, yo solo digo la verdad, detente. Detente y pregúntate, ¿estoy diciendo esto porque amo a esta persona y quiero su restauración? ¿O lo estoy diciendo porque necesito que sepan que yo tengo razón? Si la respuesta es la segunda, no importa cuán cierto sea lo que vas a decir. El canal está contaminado y agua limpia en tubería sucia sale sucia. Si algo de esto te está confrontando y sientes que necesitas ir más profundo, que necesitas estudiar esto con tu Biblia abierta y con calma, preparé una guía de estudio donde desarrollo cada una de estas señales con más pasajes bíblicos y con preguntas para reflexión personal. La encuentras en el enlace aquí abajo en la descripción. No es un libro de fórmulas. Es una herramienta para que tú misma te sientes con Dios y dejes que Él ilumine lo que necesita ser iluminado. Vamos a la segunda frase. Y esta es más sutil, mucho más sutil. La segunda frase es esta. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Respira. Porque sé que esa frase la has dicho, y sé que cuando la dijiste te sentiste justificada, porque probablemente era cierto. Probablemente tú eras la que organizaba, la que limpiaba, la que llamaba, la que preparaba, la que llegaba primero y se iba última. Probablemente nadie te lo pedía y nadie te lo agradecía. Y eso duele, reconozco que eso duele, pero escúchame con cuidado porque lo que voy a decirte puede cambiar tu manera de servir para siempre. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Es la frase de alguien que dejó de servir a Dios y empezó a servir a su propia necesidad de ser imprescindible. Es la frase de alguien que confundió su don con su identidad, que confundió ser útil con ser necesaria. Y hay una diferencia enorme, abismal, entre ser útil para el reino y creer que el reino te necesita a ti. No soy yo, es Él. Siempre es Él. Y cuando yo empiezo a creer que sin mí las cosas no funcionan, ya dejé de servirle a Él y empecé a servirme a mí misma con disfraz de servicio. Mira lo que pasó con Marta. Todo el mundo predica sobre Marta y María, pero casi nadie nota el detalle más revelador de esa historia. Lucas 10:40. Dice que Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. La palabra griega para afanada es perispao, y literalmente significa ser arrastrada en diferentes direcciones. No es que Marta estaba ocupada, es que estaba siendo arrastrada. Algo la jalaba, algo la controlaba, y no era el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué hace? Va donde Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Fíjate en la estructura. No le dice a María, ven a ayudarme. Le dice a Jesús, al Señor del universo, ¿no te importa? Le está reclamando a Dios. Le está diciendo, yo estoy haciendo todo el trabajo y tú no haces nada al respecto. Eso es exactamente lo que dice la persona con espíritu de Jezabel cuando repite, si yo no lo hago, nadie lo hace. En el fondo, lo que está diciendo es, Dios no está haciendo su parte, así que yo tengo que hacer la mía y la de Él. Y eso, hermana, es una forma sofisticada de incredulidad. Suena a compromiso, suena a dedicación, pero debajo hay una raíz de desconfianza en la soberanía de Dios. Porque si Dios es soberano y lo es, entonces Él no necesita que tú te destruyas para que su obra funcione. Si algo no se hace cuando tú no lo haces, a lo mejor, escúchame bien, a lo mejor no era algo que Dios quería que se hiciera, o a lo mejor Dios estaba esperando que tú soltaras para levantar a alguien más. Pero mientras tú estés agarrada al control, nadie más puede crecer, y tú tampoco. ¿Sabes qué descubrí leyendo sobre la cultura de los reinos del antiguo Medio Oriente? Que los consejeros más peligrosos de los reyes no eran los que conspiraban abiertamente, eran los que se hacían indispensables, los que acumulaban funciones,
responsabilidades, acceso al rey, hasta que llegar al rey sin pasar por ellos se volvía imposible. Los asirios tenían un término para esto, el Rabshakeh, el copero mayor, que era mucho más que un sirviente, controlaba quién hablaba con el rey y quién no. Se hacía tan necesario que el rey dependía de él. Y esa dependencia era la trampa. Jezabel operó así con Acab. No fue solo su esposa, fue su copera mayor espiritual. Fue la que resolvía lo que él no podía resolver, la que tomaba decisiones cuando él se paralizaba, y él la dejaba, porque era más fácil dejarla hacer que tomar responsabilidad. ¿Ves cómo esto se conecta con si yo no lo hago, nadie lo hace? Es la misma raíz. Es la persona que llena el vacío que otro debería llenar. Y al llenarlo, impide que ese otro madure. Impide que el Acab de su vida sea confrontado por Dios. Se pone en medio, entre Dios y la situación, y dice, yo me encargo. Y eso no es servicio, es usurpación. Te pregunto algo directamente. En tu casa, ¿quién toma las decisiones espirituales? Si la respuesta eres siempre tú, porque si yo no lo hago, nadie lo hace. Es posible que estés ocupando un lugar que no te corresponde. No digo que no tengas voz. No digo que no tengas autoridad espiritual. Digo que hay una diferencia entre ejercer tu autoridad y robarla de otro porque él no la ejerce. Y en tu iglesia, eres la que siempre tiene que estar en todo porque sin mí esto se cae. ¿Y si Dios quisiera que se cayera? ¿Y si lo que Dios quiere derribar es exactamente lo que tú estás sosteniendo con tus propias fuerzas? Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y esa verdad libera. Libera de la carga de ser imprescindible. Libera de la esclavitud de sostener lo que solo Dios puede sostener. Hay un pasaje en Éxodo 18 que casi nadie conecta con este tema, pero que es poderosísimo. Jetro, el suegro de Moisés, lo ve juzgando al pueblo desde la mañana hasta la noche, solo, sin ayuda, y le dice, versículo 18, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y fíjate, no le dice, eres débil, le dice, esto no fue diseñado para una sola persona. El problema de Moisés no era falta de capacidad, era exceso de control. Estaba haciendo lo que solo él pensaba que podía hacer, y en el proceso estaba destruyéndose a sí mismo y agotando al pueblo. ¿Suena conocido? Moisés escuchó, delegó, soltó. Y el pueblo fue mejor servido cuando él dejó de hacerlo todo. ¿Qué necesitas soltar tú? ¿Qué ministerio, qué rol, qué responsabilidad estás sosteniendo no porque Dios te lo pidió, sino porque no confías en que otro pueda hacerlo? Y si la invitación de Dios para ti en esta temporada no es haz más, sino suelta, escribe en los comentarios lo que el Espíritu Santo te está mostrando que necesitas soltar. No tiene que ser largo, puede ser una palabra, un nombre, un rol, escríbelo. Porque cuando lo sacas del silencio de tu mente y lo pones en letras, algo se rompe. Ahora, la tercera frase, y esta, te advierto, es la más religiosa de las tres. Es la que más cuesta identificar porque suena a oración, suena a fe, suena a espiritualidad madura, pero es la más venenosa. Dios me dijo que te dijera. Tiemblo cuando escucho esa frase. No porque no crea en la voz de Dios, creo en ella con todo mi ser. He vivido de ella, he sido guiada por ella, he recibido palabras que cambiaron el curso de mi vida. El Espíritu Santo es real, habla, dirige, confronta, consuela, de eso no tengo duda. Pero justamente porque creo en la voz de Dios, es que me aterroriza cuando alguien la usa para manipular, porque no hay arma más poderosa que decir Dios dijo cuando Dios no dijo. No hay cadena más gruesa que la que se pone en nombre del Señor. ¿Sabes lo que hacían los falsos profetas en Israel? Jeremías 23:21 lo dice con una claridad que debería hacernos temblar. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
Dios dice, yo no los mandé, pero ellos fueron. Yo no les di palabra, pero ellos hablaron. Y hablaron con confianza, con autoridad, con esa seguridad que congela a la gente y les impide cuestionar. Y luego, versículo 30, Dios dice algo que me hiela la sangre. Yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. La palabra hurtan en hebreo es gonevim, de la misma raíz que el mandamiento no hurtarás. Dios está diciendo que usar su nombre para decir algo que Él no dijo es robo. Es robar la autoridad divina para ponerla sobre tu agenda humana. Es tomar el sello del rey y estamparlo en tu carta. Eso es exactamente lo que hizo Jezabel en Primera de Reyes 21. Tomó el sello de Acab, el sello real, el que representaba la autoridad del trono, y firmó cartas que Acab nunca escribió, órdenes que Acab nunca dio, pero llevaban su sello. Y nadie las cuestionó porque el sello parecía legítimo. ¿Ves la conexión? Dios me dijo que te dijera, es tomar el sello de Dios y ponerlo sobre tus propias cartas, sobre tus propias opiniones, sobre tus propios deseos de control. Y funciona. Funciona porque ¿quién se atreve a cuestionar a Dios? Si alguien te dice, el Señor me mostró que tú necesitas dejar ese trabajo, ¿quién eres tú para decir que no? Si alguien te dice, Dios me reveló que tu matrimonio está en peligro por tu actitud, ¿cómo respondes sin sentir que estás rechazando a Dios? Esa es la trampa. La persona con espíritu de Jezabel usa el nombre de Dios como escudo contra cualquier cuestionamiento. Y si tú dudas, si tú preguntas, si tú dices, no estoy segura de que eso sea de Dios, ella te mira con esos ojos y dice, el problema es que tú no tienes oído espiritual, y te deja sintiéndote culpable por atreverte a discernir. Pero espera, ¿qué dice la Biblia sobre el discernimiento? Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Viste? No dice crean todo lo que suene espiritual. Dice prueben, examinen, cuestionen. Juan, el discípulo del amor, el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, te está diciendo que cuestionar una palabra que alguien dice tener de Dios no es rebeldía, es obediencia. Es exactamente lo que Dios te pide que hagas. ¿Y cómo se prueba? Se prueba con la Escritura. Se prueba con el fruto. Se prueba con el testimonio del Espíritu Santo en tu propio espíritu. Si alguien te da una palabra de Dios que te deja con miedo, con culpa, con confusión, con dependencia hacia esa persona, eso no vino de Dios. Porque Romanos 8:15 dice que no recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si la palabra profética te esclaviza, no es profecía, es manipulación con vocabulario santo. Ahora bien, y esto es importante, no estoy diciendo que toda palabra profética deba hacerte sentir bien. A veces Dios confronta, a veces Dios sacude, pero aún la confrontación de Dios tiene una dirección. Te lleva hacia Él, no hacia la persona que te confronta. Te deja con hambre de buscar a Dios, no con dependencia de buscar a esa persona. Ese es el fruto que debes examinar. ¿Hacia dónde te dejó mirando esa palabra? ¿Hacia Dios o hacia quien te la dio? Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Hay una historia en 2 de Crónicas 18 que casi nadie predica. El rey Josafat y el rey Acab van a ir a la guerra juntos. Y Acab reúne 400 profetas, 400, y todos dicen lo mismo. Sube, porque Dios los entregará en tus manos, todos. Unanimidad perfecta. Y Josafat, algo inquieto, bendito Josafat, pregunta, ¿no hay aquí otro profeta? Y traen a Micaías, uno solo contra 400, y Micaías dice la verdad, van a perder, van a caer. Y el líder de los 400 profetas, Sedequías, le da una bofetada, le pega, en público, y le dice, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Esa es la pregunta de Jezabel. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi espiritualidad? ¿Cómo te atreves a dudar de mi unción?
¿Quién eres tú para decir que mi palabra no es de Dios? Y la historia termina como siempre termina. Acab murió en esa batalla. Los 400 profetas estaban equivocados. Micaías tenía razón, pero lo metieron preso por decirla. La verdad de Dios muchas veces viene en minoría, viene sola, viene sin aplauso. Y si alguien te dice, Dios me dijo que te dijera, y no acepta que tú lo pruebes, que lo examines, que lo pongas bajo la lupa de la Escritura, huye, no camines, huye, porque un profeta real no tiene miedo de que su palabra sea examinada. Quien tiene miedo del examen es el que sabe que lo que dice no resiste la prueba. ¿Sabes algo? La iglesia primitiva tenía una práctica que hemos perdido casi por completo. En Corinto, cuando alguien profetizaba, los demás juzgaban la profecía. Primera de Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. No los demás aplaudan. No los demás digan amén automáticamente. Los demás juzguen, evalúen, pesen, disciernan. Eso era lo normal, lo saludable, lo bíblico. Y lo hemos perdido porque nos da miedo parecer que no tenemos fe. Pero fe no es credulidad, hermana. Fe es confiar en Dios, no en cualquier persona que diga que habla de parte de Él. Dime de dónde me estás escuchando, tu ciudad, tu país. Quiero saber desde dónde el Espíritu Santo está haciendo esta obra de discernimiento y liberación esta noche. Escríbelo en los comentarios. Ahora quiero que vayamos más profundo, porque identificar las frases es solo el primer paso. El segundo paso, el que nadie quiere dar, es preguntar por qué funciona el espíritu de Jezabel. ¿Por qué tiene poder en la iglesia? ¿Qué terreno fértil encuentra para operar? Y la respuesta te va a incendiar, pero necesitas escucharla. El espíritu de Jezabel tiene poder donde hay Acabes. Siempre, sin excepción. Jezabel no puede operar donde no hay pasividad. No puede controlar donde no hay rendición del liderazgo. No puede usurpar donde no hay un trono vacío. Y esto aplica en la iglesia, sí, pero también en tu casa, también en tu interior, también en tu relación con Dios. Déjame explicarte algo que cambió mi forma de entender esta guerra espiritual. Cuando leemos Primera de Reyes, nos obsesionamos con Jezabel. Pero el texto bíblico dedica mucho más espacio a la pasividad de Acab que a la agresividad de Jezabel. Es como si Dios quisiera decirnos, el problema no es solo el espíritu que controla, el problema es el espíritu que se deja controlar. Primera de Reyes 21:25 dice algo devastador. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Viste? Dos cosas simultáneas. Acab se vendió, fue su decisión, y Jezabel lo incitaba. Ella tenía su parte, pero el texto empieza con la decisión de él. Él se vendió primero. Ella solo compró lo que él ya estaba ofreciendo. ¿Qué estás ofreciendo tú? ¿Qué parte de tu vida espiritual has puesto en venta? ¿Qué responsabilidad que Dios te dio has delegado en otra persona porque era más cómodo? ¿Qué decisión que debías tomar de rodillas la dejaste en manos de alguien que sabe más? Porque cuando tú abdicas tu lugar espiritual, ya sea por comodidad, por miedo, por inseguridad o por cansancio, estás enviando una invitación, y el espíritu de Jezabel siempre acepta la invitación. Mira lo que pasó en el jardín del Edén. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate en las últimas palabras. El cual comió así como ella. No dice, ella lo obligó. No dice, ella lo engañó. Dice que él comió, así como ella, voluntariamente, en silencio, sin protesta, sin pregunta, sin discernimiento. Adán estaba ahí. Todo el tiempo estuvo ahí. Y no dijo nada. Eso es Acab. Estar presente y estar ausente al mismo tiempo. Tener autoridad y no ejercerla. Ver el peligro y no hablar. Y esa pasividad no es humildad.
es cobardía espiritual. Ahora, ¿esto qué tiene que ver contigo? Con una mujer que ama a Dios y que lleva años sirviendo. Tiene que ver todo, porque a veces el Acab de tu vida no es tu esposo. A veces eres tú siendo Acab con tu propia alma. A veces tú tienes la autoridad espiritual para tomar una decisión, para poner un límite, para decir hasta aquí, para dejar una relación tóxica, para confrontar un pecado en tu vida. Y no lo haces. Te acuestas, te volteas a la pared, dejas de comer espiritualmente y esperas que alguien más lo resuelva. ¿Te confronta esto? Debería confrontarte. A mí me confronta, porque yo también he sido Acab. He tenido temporadas donde sabía exactamente lo que Dios me estaba pidiendo y me quedé quieta. Quieta no por paz, sino por miedo. Y en ese silencio, dejé que voces ajenas tomaran decisiones que me correspondían a mí delante de Dios. Hay un concepto en la teología del Antiguo Testamento que pocas veces se enseña fuera de los seminarios. Se llama pecado de omisión regia, el pecado del rey que no actúa. En la ley mosaica, los jueces que sabiendo la verdad no la declaraban eran tan culpables como los que daban falso testimonio. Levítico 5:1 lo dice. Si alguno pecare por haber sido satisfecho, algunas versiones traducen, si alguno oyendo la voz de juramento y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Callar cuando debes hablar es pecado. No actuar cuando tienes autoridad para actuar es pecado. Y esa pasividad es el terreno donde Jezabel florece. Entonces, y aquí viene el giro, no basta con identificar a Jezabel afuera. Tienes que matar a Acab adentro. Tienes que levantarte de esa cama espiritual donde has estado acostada mirando la pared y diciendo, es que no puedo. Porque esa frase, no puedo, dicha desde la pasividad, es tan peligrosa como las 3 frases de Jezabel, porque le da permiso al enemigo para actuar donde tú deberías estar actuando. El Espíritu Santo está aquí ahora, y no está aquí para darte un sermón bonito, está aquí para sacudirte, para despertarte, para decirte, levántate, deja de tolerar, deja de permitir, deja de abdicar. Toma la autoridad que Dios te dio, no sobre otros, sino sobre tu propia vida, y ejércela. ¿Sabes cuál fue el final de Acab? Murió en una batalla que no le correspondía, disfrazado. Primera de Reyes 22:30 dice que Acab se disfrazó para ir a pelear. El hombre que nunca ejerció su identidad como rey terminó muriendo disfrazado. Murió pretendiendo ser otro. Murió escondiéndose de quién era. ¿Estás viviendo disfrazada? ¿Estás escondida detrás de un rol que no es tuyo? ¿Estás pretendiendo ser más espiritual de lo que eres, o menos capaz de lo que eres, para evitar la responsabilidad que Dios puso sobre ti? Porque Dios no te creó para esconderte, te creó para reinar, no para reinar sobre otros, para reinar sobre tu propia vida en Cristo, para tomar decisiones desde la oración, no desde el miedo, para hablar cuando Él te diga que hables, para callar cuando Él te diga que calles, y para no ceder tu trono espiritual a ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún espíritu que pretenda hablar en nombre de Dios sin pasar por el filtro de su palabra. Quiero mostrarte ahora cómo se rompe este ciclo, porque no vine a dejarte con un diagnóstico, vine a darte un camino de salida. Y el camino de salida empieza en un lugar que no esperas. No empieza con reprensión, no empieza con guerra espiritual ruidosa, empieza con arrepentimiento, silencioso, profundo, sin escenario. Hay un momento en la Biblia que me destroza cada vez que lo leo. Es el momento donde Elías, el profeta de fuego, el que enfrentó a 450 profetas de Baal, el que hizo descender fuego del cielo, sale huyendo de Jezabel. Primera de Reyes 19. Jezabel le envía un mensaje. Mañana a estas horas te haré como a uno de ellos. Y Elías corre. El hombre que no le tuvo miedo al fuego, le tuvo miedo a un mensaje de texto. El hombre que no tembló ante los profetas de Baal tembló ante una mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo que pasó es que Elías estaba agotado. El fuego del Carmelo fue real, pero lo dejó vacío. La confrontación espiritual consume, y Jezabel lo sabía. No lo atacó durante la batalla, lo atacó después, cuando estaba solo, cuando estaba cansado, cuando la adrenalina se había ido y solo quedaba el cuerpo humano de un hombre que no había dormido ni comido. ¿Sabes qué hizo Dios? No lo reprendió, no le dijo, ¿cómo puedes tener miedo después de lo que viste? Eso es lo que nosotros haríamos. Eso es lo que la iglesia a veces hace, avergonzar al que tropieza después de una victoria. Pero Dios no. Dios le envió un ángel, y el ángel lo tocó, y le dijo, levántate, come. Y había junto a su cabeza una torta cocida y una vasija de agua. Dios no le mandó un sermón, le mandó comida. Dios no le mandó un profeta, le mandó un panadero celestial. Y Elías comió y durmió, y el ángel lo volvió a tocar. Levántate, come, porque largo camino te resta. Y con la fuerza de esa comida, caminó 40 días hasta el monte de Dios. ¿Sabes lo que me enseña esto? Que antes de que Dios te hable, Dios te cuida. Antes de la revelación viene la restauración. Antes de la misión viene la mesa. Y si tú estás leyendo esto en un momento de agotamiento espiritual, si te identificas más con el Elías bajo el enebro que con el Elías en el Carmelo, no te estoy diciendo que te levantes y pelees, te estoy diciendo que comas, que descanses, que dejes que Dios te toque antes de exigirte que corras. Porque a veces el espíritu de Jezabel no te derrota con manipulación, te derrota con agotamiento, te derrota haciendo que hagas tanto, que cargues tanto, que controles tanto, que cuando llegue el día de la confrontación real, no tengas fuerzas. Y ahí es donde necesitas escuchar la voz del ángel, no la voz de Jezabel, diciendo, levántate, come, hay camino por delante. Ahora, después de que Elías descansa, después de que come, llega al monte Horeb, y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde con una frase que me parte. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. ¿Te suena? ¿No es eso lo que dijimos en la parte 3? Si yo no lo hago, nadie lo hace. Elías cayó en la misma trampa. Se creyó el único fiel. Se creyó indispensable. Y Dios le responde en el versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000. Elías pensaba que estaba solo, y Dios tenía 7,000 que él no conocía. Cuando tú dices, solo yo quedo, estás insultando la obra de Dios en los demás. Estás diciendo que Dios no tiene a nadie más. Y Dios siempre tiene a alguien más, siempre. No eres la última, no eres la única. Y reconocer eso no te disminuye, te libera. Entonces, ¿cómo se rompe el ciclo? Te voy a decir cómo. No con una lista, con un camino. Primero, reconoce. Reconoce ante Dios, no ante mí, no ante tu pastora, no ante tu grupo de WhatsApp, ante Dios, en tu cuarto, de rodillas o de cara al piso, que has operado con herramientas que no vienen de Él, que has controlado donde debías confiar, que has manipulado donde debías orar, que has usado su nombre para validar tus decisiones. Reconócelo, llámalo por su nombre, no lo suavices. Segundo, renuncia, di en voz alta, porque hay poder en la confesión audible. Santiago 5:6 lo enseña. Di en voz alta, renuncio a la necesidad de controlar, renuncio a la necesidad de ser imprescindible, renuncio a usar el nombre de Dios para mis propios fines. Renuncio al espíritu de Jezabel en cualquier área de mi vida donde haya echado raíz. Dilo ahora, donde estés. No importa si estás en el bus, en la cama, en la cocina. Dilo. Tercero, restaura. Si hay alguien a quien heriste con la verdad, que no era amor sino control, ve y pídele perdón.
No mañana, esta semana, un mensaje, una llamada. No hace falta un discurso, solo, perdóname. Usé la verdad como arma y eso no vino de Dios. Mateo 23:24 dice que si estás ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dejes tu ofrenda y vayas primero a reconciliarte. Primero la reconciliación, después la adoración. Dios prefiere tu relación restaurada a tu servicio religioso. Hay algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y que no puedo guardarme, y es esto. La cura para el espíritu de Jezabel no es un espíritu de Jehú más fuerte. La cura es un espíritu de Cristo. Me explico. Cuando hablamos de Jezabel, inevitablemente alguien piensa en Jehú, el rey que la derribó, que hizo que la tiraran por la ventana, que pasó con su carro sobre ella. Y hay predicadores que enseñan que lo que necesitamos es un espíritu de Jehú, agresividad, confrontación directa, destrucción del enemigo. Pero, ¿sabes qué pasó con Jehú? Segunda de Reyes 10:31 dice: Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Destruyó a Jezabel, pero no destruyó su propio pecado. Derribó los altares de Baal, pero dejó los becerros de oro en Dan y Betel. Fue violento con el enemigo externo y tolerante con el enemigo interno. Y eso, hermana, es peor que Jezabel. Porque Jezabel al menos era identificable. Un Jehú con pecado escondido es un lobo que acaba de matar a otro lobo y ahora se cree pastor. La respuesta no es ser más agresiva que Jezabel. La respuesta es ser más mansa que Cristo. Y cuando digo mansa, no digo débil. La mansedumbre de Cristo no es debilidad, es poder bajo control. Es el león que elige no rugir. Es la tormenta que elige calmarse. Es el Dios del universo lavando pies. Filipenses 2:5-8 describe la mente de Cristo. Siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Se despojó, se hizo siervo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. El espíritu de Jezabel se aferra al control, a la posición, al reconocimiento, a tener razón. El espíritu de Cristo se suelta de la posición, se suelta del reconocimiento, se suelta hasta de la vida misma. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. No que pelees más fuerte, que sueltes más profundo. Hay una mujer en la Biblia que es la antítesis perfecta de Jezabel y casi nadie habla de ella en este contexto. Se llama Ana. No Ana la madre de Samuel. Ana la profetisa de Lucas 2. Una mujer que vivió con su marido 7 años y luego quedó viuda. Y desde entonces, dice el texto, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Tenía 84 años cuando vio al niño Jesús en el templo. ¿Ves la diferencia? Jezabel usaba el poder para controlar. Ana usaba la oración para esperar. Jezabel tomaba el sello del rey para sus propios fines. Ana esperaba al rey mismo sin exigir nada. Jezabel necesitaba ser vista. Ana servía en el anonimato del templo, de noche y de día, sin audiencia, sin reconocimiento, sin plataforma. Y cuando llegó el momento, cuando Simeón tenía al niño Jesús en brazos, Ana no tomó al niño, no se autoproclamó profetisa principal del templo. El texto dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba de él, no de ella, de él. No toques la gloria es de él, el reconocimiento es de él, el mérito es de él. Y cuando tú y yo entendemos eso, realmente lo entendemos, no solo lo decimos. El espíritu de Jezabel no tiene dónde sentarse, porque Jezabel necesita un trono. Y si el trono de tu corazón está ocupado por Cristo, no hay lugar para nadie más. Hay una mujer escuchándome ahora mismo que ha luchado con esto durante años. Años de querer controlar, años de necesitar tener razón, años de sentir que si ella no está al frente, todo se derrumba. Y estás cansada. Estás tan cansada de sostener lo que nunca debiste cargar. Y el Espíritu Santo me está diciendo que te diga,
puedes soltar. No se va a caer, porque lo que Dios sostiene no depende de ti. Y lo que depende de ti y no de Dios, merece caerse. Si hay una mujer en tu vida, una amiga, una hermana, una hija, que necesita escuchar esto exactamente hoy, envíale este mensaje. No mañana, porque mañana el orgullo va a fabricar una excusa. Ahora, compártelo ahora. Porque hay alguien que está luchando sola con algo que tiene nombre, y no sabe que tiene nombre, y necesita que alguien le diga, escucha esto. Quiero cerrar esta sección con algo que aprendí hace poco sobre la arqueología de Samaria, donde Jezabel reinó. En las excavaciones del palacio de Acab, encontraron cientos de pequeñas marfiles tallados, decoraciones de lujo importadas de Fenicia, la tierra natal de Jezabel. El profeta Amós habla de esto en Amós 6:4. Los que se acuestan en camas de marfil. Esas camas representaban la influencia cultural extranjera que Jezabel trajo a Israel. No solo idolatría religiosa, sino una forma de vida completa, una cosmovisión. Jezabel no solo introdujo a Baal, introdujo una manera de vivir donde el poder justifica cualquier medio, donde el lujo borra la conciencia, donde la comodidad reemplaza la convicción. ¿Qué marfiles hay en tu vida? ¿Qué comodidades has aceptado que están lentamente erosionando tu sensibilidad espiritual? ¿Qué influencias has tolerado porque son agradables, aunque sabes, en ese lugar profundo que no le muestras a nadie, que te están alejando de la simplicidad de Cristo? Quiero terminar esta noche con algo que no planeé decir, pero lo voy a decir porque siento que el Espíritu Santo no me deja irme sin esto. Hay aquí alguien, y puede ser una, pueden ser muchas, que mientras escuchaba todo esto, no pensaba en otra persona. Pensaba en sí misma, y está temblando por dentro. No de miedo, de reconocimiento, de esa clase de dolor que viene cuando finalmente ves lo que llevas años negando. Y quiero hablarle directamente a ella, a ti. Tú que reconoces que has usado la verdad como arma, tú que sabes que te has hecho indispensable no por amor, sino por necesidad de control. Tú que has puesto palabras en la boca de Dios para validar tus decisiones. Tú que ahora mismo tienes los ojos mojados y estás buscando excusas para decir, pero es que yo no soy como Jezabel. Y al mismo tiempo sabes que algo de lo que dije esta noche lleva tu nombre. Quiero que escuches lo que voy a decirte, porque esto es lo más importante de todo el mensaje. Dios no te está rechazando. Dios te está llamando. Hay una diferencia infinita entre la condenación y la convicción. La condenación te dice, eres horrible, no tienes remedio, Dios está furioso contigo. La convicción te dice, esto está mal y te lo muestro porque te amo demasiado para dejarte seguir así. La condenación te paraliza, la convicción te mueve. Y si algo de lo que escuchaste te movió, si algo te dolió no con desesperanza sino con claridad, eso es el Espíritu Santo, eso es amor, eso es gracia en su forma más cruda y más hermosa. Segundo de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo está haciendo una distinción quirúrgica. Hay una tristeza que mata y hay una tristeza que salva. Y la diferencia no está en la intensidad de la emoción, está en la dirección. La tristeza del mundo te hunde en ti misma. Culpa, vergüenza, autocastigo. Nunca voy a cambiar. La tristeza según Dios te saca de ti misma y te empuja hacia Él. Arrepentimiento, confesión, transformación, esperanza. ¿Hacia dónde estás yendo ahora mismo? ¿Hacia adentro o hacia arriba? Porque el arrepentimiento no es un callejón sin salida. El arrepentimiento es una puerta. Es la puerta más estrecha, la más incómoda, la que tu orgullo rechaza con cada fibra. Pero del otro lado de esa puerta hay libertad. Libertad real. No la libertad de seguir controlando sin que nadie te cuestione. La libertad de no necesitar controlar. La libertad de confiar.
la libertad de servir sin necesitar que te vean, la libertad de hablar verdad desde el amor y no desde el poder, la libertad de callar cuando no tienes palabra de Dios en vez de inventar una. Quiero que pienses en la mujer samaritana de Juan 4. Jesús la encuentra junto al pozo y le dice algo que nadie le había dicho jamás con amor. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la verdad, toda la verdad, sin filtro. Pero ¿sabes qué hizo esa mujer? No salió corriendo, no se defendió, no dijo, tú no me conoces. Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Dejó su cántaro. ¿Entiendes el simbolismo? El cántaro era su tarea, su rutina, su función, lo que la definía cada día. Yo soy la que viene a sacar agua. Y lo soltó, porque encontró algo más grande que su función. Encontró a alguien que la conocía completamente y aún así la miraba con amor. Eso es lo que te está pasando ahora. Cristo te conoce, conoce las 3 frases, conoce las manipulaciones, conoce los momentos donde usaste su nombre en vano, no como mala palabra, sino como herramienta de control, que es un uso en vano mucho más grave. Conoce todo eso y no se fue, está aquí, está sentado junto a tu pozo, está esperando que dejes tu cántaro. ¿Qué cántaro necesitas dejar hoy? ¿Qué rol, qué imagen, qué manera de operar necesitas dejar en el suelo y decir, eso ya no me define? Yo no voy a hacer una oración fórmula. No voy a decirte, repite después de mí, como si el arrepentimiento fuera un guión de teatro. Lo que voy a permitir es darte espacio. Espacio para que tú le hables a Dios con tus propias palabras. No las mías, las tuyas. Las que solo tú sabes. Las que llevan el peso de tus años, de tus errores, de tus intentos fallidos de controlarlo todo. Pero te voy a decir lo que sé. Cuando David fue confrontado por Natán, cuando el profeta le dijo, tú eres aquel hombre, David no se justificó. No dijo, pero yo soy el rey. No dijo, pero ella se bañaba donde yo podía verla. Segundo de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. 4 palabras, sin excusas, sin contexto, sin explicación. Pequé contra Jehová. Y Natán respondió, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La velocidad del perdón de Dios me deja sin aliento. David apenas termina de confesar y Dios ya lo perdonó. No hubo periodo de prueba, no hubo penitencia de 6 meses, no hubo voy a pensarlo. La confesión y el perdón ocuparon el mismo versículo. Así de rápido es Dios, así de ansioso está por restaurarte, no porque tu pecado sea pequeño, sino porque su gracia es inmensa. Así que habla ahora donde estés, en voz alta o en el silencio de tu alma. Dile lo que necesitas decirle, no lo que yo te diga que le digas, lo que tú sabes que necesita ser dicho. Y después de que hables, quédate quieta. No te levantes inmediatamente a hacer algo para Dios. Quédate. Descansa en lo que acabas de hacer, porque el arrepentimiento no es el final, es el principio. Y lo que viene después, lo que Dios hace con un corazón que finalmente se rindió, es algo que yo no puedo fabricar y tú no puedes controlar. Y justamente eso, que no puedes controlarlo, es lo que lo hace hermoso. Si decidiste esta noche que algo va a cambiar, no la emoción de un momento, sino una decisión real de vivir diferente, quédate conmigo. Suscríbete a este canal. Aquí no venimos a sentir cosas bonitas. Venimos a ser confrontadas por el amor de un Dios que nos conoce y aún así nos llama. Y si quieres que ore por ti, si necesitas que alguien sepa lo que estás procesando, déjame tu petición en los comentarios. Los leo. Todos. No es fórmula, no es marketing. Es que genuinamente creo que cuando una hermana le dice a otra, estoy orando por ti, y lo hace de verdad, cadenas se rompen. Cadenas se rompen. Te dejo con esto. Grábatelo. Ponlo donde lo veas cada mañana. Examinadme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esa no es la oración de un cobarde. Esa es la oración más valiente que puedes hacer, porque estás invitando a Dios a encender la luz en cada rincón. Cada uno, sin reservas. Pero esa área no, Señor. Sin cántaros que sostienes mientras finges adorar. Suelta el cántaro, déjalo en el suelo y ve a decirle a alguien: encontré a alguien que me conoce completamente y aún así me ama. No soy yo, es Él. Siempre ha sido Él.